Ese día me di cuenta de que mi hijo no solo se había casado con una mujer cruel, sino que poco a poco se había convertido en una persona como ella. Los dos estaban sentados frente al notario, burlándose del testamento que yo había escrito a mano. Creían que era demasiado viejo para darme cuenta de sus miradas, de sus sonrisas de medio lado, de sus susurros en voz baja. Lo que no sabían era que esa misma mano temblorosa que agarraba el bastón había firmado algo que ellos no podían ni imaginar. Me llamo Juan Martín y tengo 62 años. Fui profesor de instituto en un pueblo de Castilla durante casi toda mi vida, de esos que repiten siempre las mismas frases sobre el respeto y el esfuerzo. Soy viudo desde hace 9 años. He vivido lo suficiente para ver lo mejor y lo peor de la gente, y para aprender que a veces lo peor se sienta a tu mesa, te llama papá y sonríe como si no hubiera hecho nada malo. La notaría olía a papel antiguo y a café recalentado. El despacho del notario, don Ernesto Llorente, estaba lleno de carpetas, sellos y diplomas colgados en la pared. Yo llevaba mi traje gris, el mismo que me puse en la boda de mi hijo, cuando aún creía que esa boda traería más alegría que problemas. Me temblaban un poco las manos, pero no de miedo. Me temblaban porque los años pesan y porque la sangre, aunque duela, ya no hierve igual. Marcos y Laura llegaron tarde, como siempre. Entraron sin pedir perdón. Ella delante con su abrigo caro, sus tacones altísimos y ese perfume fuerte que se queda en el aire como una frase mal educada. Él detrás con una camisa demasiado cara para el sueldo que dice tener, el reloj brillante en la muñeca y la expresión cansada de quien sabe que está haciendo algo mal, pero ya no sabe cómo salir. Marcos me miró por encima, forzando una sonrisa. «Papá, podíamos haber hecho esto en casa», dijo. «No hacía falta tanta formalidad». Yo me limité a asentir despacio. A mi edad aprendes que el silencio a veces es más contundente que cualquier discurso. Laura ni siquiera me saludó. Se sentó, cruzó las piernas y clavó la vista en el notario. «A ver, don Ernesto», dijo, intentando sonar simpática, «que Marcos tiene guardia esta tarde en el hospital y yo tengo reunión en la oficina. A ver si podemos ir al grano». El notario la miró por encima de las gafas, con una paciencia que solo dan los años de aguantar gente así. «Iremos al grano, señora Martín», dijo, «pero primero hay que leer el testamento como corresponde». Yo me senté frente a ellos, al lado de la mesa de madera oscura. Desde la ventana se veía la plaza del pueblo, la iglesia, la fuente, el bar donde ahora me toman el pelo con esta historia cada vez que voy a por un café. Cerré los dedos en torno al bastón y respiré hondo. Don Ernesto comenzó. «Yo, Juan Martín, mayor de edad, vecino de Villarviejo, hallándome en pleno uso de mis facultades mentales, dispongo lo siguiente». Laura soltó una risita y se inclinó hacia mi hijo. «En pleno uso», murmuró, «eso ya habría que verlo». Marco sonrió por lo bajo, intentó disimular, pero se le escapó. Yo miré el cristal de la ventana, no su cara. A veces mirar a la cara duele más que escuchar la risa. El notario siguió leyendo las primeras disposiciones. Habló de los libros de mi biblioteca, de mi viejo reloj de pulsera, de algunas herramientas de mi padre que guardaba en el cobertizo. Cosas que para mí tenían un mundo de recuerdos y para ellos eran trastos. A mi nieto, Mateo, lego mi biblioteca personal, mi reloj y las herramientas de carpintería que pertenecieron a mi padre, para que cuando sea mayor entienda que lo más valioso no siempre se guarda en una cuenta bancaria. Laura bufó, aburrida. «Libros y martillos», susurró. «Muy práctico todo». Yo sonreí un poco. Ese comentario me confirmó algo que ya sabía. Nunca había entendido nada de mi forma de ver la vida. Don Ernesto pasó la página. Su voz se hizo un poco más solemne. «En cuanto al resto de mis bienes, incluida la vivienda cita en la calle Mayor número 7, las fincas rústicas colindantes, las cuentas bancarias y cualquier otro activo que conste a mi nombre», Laura se incorporó en la silla, sonriendo. «Ahora sí», dijo. «Menos mal».
El notario se detuvo un segundo, bajó la mirada al papel y por primera vez en toda la mañana se le escapó una ligera sonrisa. Yo ya había visto esa sonrisa unos meses antes, en su despacho, cuando firmamos todo. Dispongo, continuó, que la totalidad de dichos bienes se destinen al Fondo de Estudios Mateo Martín, constituido en la entidad bancaria Caja Rural de la Comarca, a nombre de mi nieto, Mateo Martín, y bloqueado hasta que cumpla 21 años. El silencio cayó sobre la sala como una puerta que se cierra. Laura parpadeó varias veces. «Perdón», dijo al fin. «¿Cómo que bloqueado? ¿Cómo que a nombre del niño?» El notario repitió, despacio, casi gustándose. «Fondo de Estudios Mateo Martín, a nombre de su nieto, con carácter irrevocable. Todo lo que este hombre ha tenido y tiene, salvo lo ya especificado, está ahí. Nadie puede tocarlo ni moverlo hasta que el niño cumpla 21 años, salvo para fines educativos muy concretos que ya están detallados en el documento de constitución». Marcos se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos. «¿Papá?», murmuró. «Pero eso significa que...». «Significa», dije por fin, «que todo sigue en la familia, solo que no en las manos equivocadas». Laura se puso roja. «Esto es una broma», escupió. «No puede hacer esto». Don Ernesto cruzó las manos sobre la mesa. «Sí puede, señora», dijo, y lo ha hecho, con plena capacidad, con testigos y con todo en regla. Yo mismo firmé la escritura del fondo hace meses en esta misma sala. Ella se levantó de golpe. La silla se arrastró por el suelo con un chirrido. «Llevamos años ocupándonos de sus cosas», gritó, sin importarle ya el tono, «de sus recibos, de sus citas médicas, de todo, y ahora decide dejarnos como si fuéramos unos extraños». Yo levanto la vista, tranquilo. «No os he tratado como extraños», dije. «Vosotros os encargáis de eso». Sus ojos se clavaron en mí, llenos de rabia. Marcos no dijo nada, solo se llevó las manos a la cabeza. «Esto es injusto», insistió Laura. «He estado gestionando sus cuentas, su casa, todo». El notario la cortó con la voz seca. «Gestionando es una palabra curiosa», dijo, «sobre todo cuando no hay poderes legales firmados para hacerlo. Si quiere, otro día hablamos de eso». Ella lo miró con odio puro. «No se atreva», murmuró. El notario se encogió de hombros. «Yo solo digo que todo lo que se ha hecho sin autorización por escrito puede revisarse, pero no es el tema de hoy». Ella me miró a mí. «No puedo creer que nos haga esto». «A ti no te he hecho nada», respondí. «Es precisamente eso lo que te molesta». Marcos se levantó despacio. «Papá, podrías haber hablado conmigo», dijo. «Podríamos haberlo organizado de otra forma». «He intentado hablar contigo muchas veces», respondí, «pero siempre era ella quien respondía por los dos». Él bajó la cabeza. Laura dio media vuelta y salió del despacho sin despedirse, con los tacones repicando en el pasillo. Marcos la siguió unos segundos después, sin mirarme a los ojos. Don Ernesto recogió los papeles con calma. Tenía esa media sonrisa que se le pone a alguien que ha visto demasiadas historias como la mía. «No voy a negar», dijo, «que ha sido gratificante leer este testamento». Yo me levanté despacio. «No lo hice por gratificación», respondí. «Lo hice para que alguien aprenda algo, aunque sea tarde». Cuando salí a la calle, el aire de la plaza me supo a pan recién hecho. La torre de la iglesia marcaba la hora con las campanadas. Un grupo de jubilados jugaba al dominó en la terraza del bar. Todo seguía igual, como si nada hubiese pasado. Y sin embargo, para mí, todo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peso que llevaba en el pecho se había movido un poco, como si alguien me hubiera quitado una piedra de encima. No era alegría, era algo más discreto, más silencioso. Paz, quizá. Con el bastón golpeando despacio las baldosas, caminé hacia mi coche viejo, aparcado junto a la fuente. Había dejado que se rieran de mí, había escuchado sus burlas sobre mi edad, sobre mi cabeza. Había soportado sus gestos de superioridad, y al final, la única carcajada que contó fue la del notario, cuando leyó en voz alta lo que yo ya sabía desde hacía meses.
A veces la justicia no llega con gritos ni golpes en la mesa, llega envuelta en papeles, sellos y firmas, y se instala en el silencio que queda cuando los demás ya no encuentran nada que decir. Capítulo 2. Los años que nos rompieron. Lo que pasó en aquella notaría no empezó allí. Ninguna historia comienza en la frase que uno escoge para contarla. Lo que saltó por los aires delante del notario se había ido resquebrajando durante años, como una fachada vieja que se cuartea sin que nadie la repare. Si cierro los ojos todavía puedo verme de joven, recién salido de la universidad, con una carpeta llena de apuntes y la ilusión tonta de cambiar el mundo dando clase en un instituto de pueblo. Me destinaron a Villarviejo y pensé que era algo provisional. Al final, aquel rincón de Castilla se convirtió en mi sitio, y ese instituto en mi segunda casa. Allí conocí a Elena, que entró una mañana en mi aula para preguntar por su hermana pequeña, una de mis alumnas. Llevaba un vestido sencillo y el pelo recogido en un moño desordenado. Sonreía con los ojos, no solo con la boca. Siempre digo que fue la primera vez que vi la palabra hogar en una persona. Nos casamos jóvenes, sin casi dinero, pero con ganas. Vivíamos en una casita alquilada a las afueras del pueblo. El suelo era de terrazo frío, las ventanas dejaban pasar el viento en invierno y el calentador se estropeaba cada 2 por 3. Pero Elena decoraba todo con plantas y mantas de colores, y de alguna manera hacía que aquello pareciera suficiente. Con esfuerzo y muchas horas extra dando clases particulares, ahorramos para comprar la casa de la calle Mayor. Una casa antigua de piedra, con vigas de madera, un porche pequeño y un huerto en la parte de atrás que con los años se convirtió en mi refugio. Allí plantamos tomateras, un limonero y un almendro. Allí aprendió Marcos a subirse a los árboles y a caerse de ellos. Cuando nació Marcos, creí que el mundo se me quedaba corto. Lo llevaba en brazos por el porche, le enseñaba las golondrinas, le cantaba las mismas canciones que mi padre me cantaba a mí. Yo pensaba que la vida era eso, tardes de verano, platos de lentejas y risas en la cocina. No contaba con que el tiempo también cambia a las personas. Marcos fue un niño bueno, travieso, pero bueno. Suspendía matemáticas, pero luego me ayudaba a arreglar enchufes y a colgar lámparas sin que nadie se lo pidiera. En el patio del instituto lo veía a veces con otros chicos y me sentía orgulloso. Era mi hijo, y cada cosa buena que hacía yo la sentía como una pequeña victoria. Elena decía que era cabezota como yo. Eso no es malo, contestaba ella mientras ponía un guiso al fuego. Lo malo es ser cabezota y egoísta. Cuando Marcos terminó bachillerato, sacó una nota suficiente para irse a estudiar a Madrid. Fue el primero de la familia que se marchó a la capital a hacer una carrera, medicina, nada menos. El día que se fue en el autobús, yo lloré en silencio, escondido detrás del periódico. No quería que me viera así, como un viejo sentimental, aunque entonces aún no lo era. Los primeros años en Madrid fueron de llamadas largas, mensajes, visitas los fines de semana. Él venía al pueblo y nos contaba historias del metro, de la universidad, del piso compartido. Elena le llenaba túpers como si fuera a alimentar a un batallón entero. Yo le daba billetes doblados a escondidas y le decía que no se lo contara a su madre. Luego conoció a Laura. La primera vez que la trajo a casa, Elena la miró con interés, como hacen las madres. Laura era de Barrio Bueno de Madrid, hija única de un abogado y una arquitecta. Venía con esa seguridad que dan los apellidos y las cuentas corrientes saneadas. Desde que puso un pie en la casa, supe que no le gustaba. Miraba las paredes como si calculara cuánto costaría pintarlas de blanco y tirar los muebles. Elena, que era más intuitiva que yo, lo vio antes que nadie. «No le gusta mancharse las manos», me dijo esa noche en la cama. «No la veo en este porche con una manta, en invierno tomando un café contigo. La veo con prisa, siempre con prisa». Yo me reí, intentando quitarle importancia. «Ten en cuenta que es de ciudad», respondí. «No todos han crecido en un pueblo». Elena suspiró. «No es eso, Juan. Es que no la veo mirando a la gente a los ojos. Mira por encima. Y cuando alguien mira por encima es porque ya ha decidido que los demás están por debajo». No quise escucharla entonces. Estaba demasiado ocupado siendo feliz porque mi hijo se había enamorado. La boda fue por lo civil, en un salón del Ayuntamiento de Madrid. Mucha gente que no conocía, trajes caros, conversaciones sobre másteres en universidades extranjeras, casas en la sierra y veraneos en la costa.
Elena y yo nos sentíamos un poco fuera de lugar, pero sonreíamos por nuestro hijo. Él parecía feliz. Yo entonces pensaba que con eso bastaba. Los años siguientes fueron una especie de alejamiento que no supe frenar. Marcos terminó la residencia, se quedó en un hospital en Madrid, empezó a hacer guardias eternas. Las visitas al pueblo se fueron espaciando. Primero venían cada 2 semanas, luego una vez al mes, luego solo en Navidad y Semana Santa. Siempre con prisas, siempre con alguna excusa. Cuando Elena enfermó fue cuando empecé a ver a Laura tal como realmente era. Fue una tos al principio, nada grave. Luego vino la falta de aire, las pruebas, los diagnósticos, las palabras largas que ningún profesor de secundaria quiere escuchar de boca de un médico. Fibrosis pulmonar. No hay cura, solo tratamientos para frenar un poco lo inevitable. Elena fue perdiendo fuerzas. Subir las escaleras hacia el dormitorio se convirtió en un reto. Yo pedía días libres en el instituto para llevarla al hospital de la capital. Marcos nos ayudaba con los informes, los medicamentos, pero siempre a contrarreloj. Siempre había una guardia, un congreso, algo. Una noche, mientras preparaba su medicación, escuché sin querer una llamada de Laura a Marcos. Él estaba en la cocina, yo en el salón, la puerta entornada. «No podemos estar cada 2 por 3 en ese pueblo», decía ella. «Tu vida está aquí, Marcos, tu futuro está aquí». «Es mi madre», contestó él. «Ya, pero también es mayor, y no va a mejorar. No vamos a organizar toda nuestra vida en torno a eso». Recuerdo que me quedé quieto, con la jeringa en la mano. Sentí algo romperse dentro, como si alguien hubiera pisado un vaso que llevaba guardando muchos años. Elena murió una mañana de invierno, con el cielo blanco y un frío que calaba los huesos. Marcos llegó al tanatorio tarde, solo. Laura no vino. Dijo que tenía una reunión importante. Yo la enterré en el cementerio del pueblo, junto al muro donde siempre da el sol. Planté un rosal nanco a su lado con mis propias manos. Cuando todos se fueron, me quedé allí sentado, con el gorro calado y las manos entumecidas, hablando con ella como si todavía pudiera escucharme. A partir de entonces, la casa se volvió demasiado grande y demasiado silenciosa. Marcos venía cada vez menos. El trabajo, Mateo, la vida en Madrid, todo eran motivos. Yo dejé de insistir. El orgullo también envejece, pero nunca del todo. Un día, meses después, aparecieron los dos por sorpresa. Entraron sin avisar, sin flores, sin pan del horno, sin nada. Laura miró alrededor como si fuera la primera vez que veía la casa. «Está muy vieja», dijo. «Esta casa necesita una reforma completa, o venderla». Yo la miré con calma. «La casa tiene los años que tiene», respondí. «Como yo». «Papá», dijo Marcos, intentando sonar amable. «Hemos estado hablando y creemos que lo mejor sería que empezaras a pensar en una residencia. Bien, claro, con servicios, médicos, gente con la que hablar». Laura sonrió. «Hay una muy buena en las afueras de Madrid. Mi madre tiene una conocida allí. Podrías estar cerca de nosotros. Y esta casa, bueno, podríamos venderla o alquilarla. Así no se queda vacía». Me quedé callado un momento. No porque no tuviera respuesta, sino porque aprendí hace tiempo que dejar un silencio en medio de una conversación a veces dice más que cualquier palabra. «Estoy bien aquí», dije al fin. «Este es mi sitio». «Su sitio», murmuró Laura. «Su sitio y su obstinación». Aquella tarde supe que la grieta que se había abierto el día que Elena murió ya no se cerraría. Y también supe que, aunque no lo pareciera, todavía me quedaba algo de fuerza para tomar decisiones. Lo que pasó después, las cartas del banco, las visitas a la residencia y las reuniones con el notario, fue lo que terminó de empujarme a hacer lo que hice. Capítulo 3. La traición se despliega. La traición nunca llega de golpe, como un trueno. Llega de puntillas. Es un vaso que alguien deja al borde de la mesa día tras día hasta que, una mañana cualquiera, se cae solo. Y luego todos fingen sorpresa. Después de aquella conversación sobre la residencia, vinieron días raros, llenos de gestos pequeños que, sumados, pesaban más que un insulto. Empezaron a aparecer cartas abiertas encima de mi mesa del comedor.
facturas que yo no recordaba haber pagado, recibos domiciliados en mi cuenta que antes no existían, movimientos que el banco me explicaba con una mezcla de tecnicismos y evasivas. Llamé a Marcos un par de veces. «Hemos pagado nosotros el IBI y la luz, papá», dijo, como si fuera un favor. «Es más cómodo que lo llevemos desde Madrid. Tú no tienes que preocuparte». «Preocuparme sí tengo», respondí, «porque es mi dinero y mi casa». «No te pongas así», contestó. «Laura se encarga de estas cosas mejor que nosotros. Es muy organizada». «Organizada. También se puede organizar un robo con mucho detalle», pensé, pero no lo dije. Empecé a guardar los extractos del banco en una carpeta azul. Los leía con mi lupa en la mesa de la cocina, con el café ya frío y el pan duro. Nunca me había hecho falta mirar tanto esos papeles. Siempre fui un hombre sencillo, con un sueldo normal y gastos normales. Pero de pronto sentí que me estaban sacando el dinero de los bolsillos mientras yo dormía. Un día, al salir del médico de cabecera, me encontré con don Ernesto en la calle. Nos conocíamos desde hacía años. Había hecho el papeleo de la compra de la casa, de la hipoteca, de un pequeño seguro de vida que contratamos cuando nació Marcos. Siempre había sido correcto, educado, discreto. «Hombre Juan», dijo al verme. Hacía tiempo. Le conté por encima lo que estaba pasando. Las cartas, las facturas, las propuestas de vender la casa. Él escuchó en silencio, con las manos en los bolsillos del abrigo. «Si no te importa», dijo al final, «pásate un día por la notaría. Lo vemos con calma. No tienes por qué sentir que te arrastran de un lado a otro. Todavía mandas tú». La frase se me quedó clavada. Todavía mandas tú. A veces uno se acostumbra tanto a que lo traten como si ya no estuviera, que se olvida de que sigue vivo. Fui a verlo la semana siguiente. Llevé la carpeta azul con todos los papeles. Nos sentamos en su despacho, el mismo en el que meses después leería mi testamento en voz alta. «Están operando en tu nombre, sin que haya ningún poder notarial firmado», me explicó. «Eso es, como poco, irregular. Y si algún día quieren vender la casa o tocar una cuenta que esté solo a tu nombre, necesitarán que firmes. Ahí es donde puedes decidir». Le hablé entonces de la residencia, de las insistencias, de las miradas por encima del hombro, de las frases de Laura sobre mi edad y mi cabeza. «¿Has pensado en cambiar el testamento?», preguntó. Yo tenía uno antiguo, hecho cuando Marcos era joven y Elena vivía. En aquel documento todo era sencillo. La casa para mi hijo, las fincas para mi hijo, los ahorros para mi hijo, lo normal, lo que siempre habían hecho los padres de este país. «Lo he pensado», dije, «pero me da miedo que parezca venganza». El notario se inclinó hacia adelante. «Venganza sería sacarles hasta el último céntimo, dejarles deudas o meterles en un lío. Lo que tú estás planteando es otra cosa. Estás planteando proteger a quien no tiene voz todavía. Mateo». «Ese niño», dijo Ernesto, «no tiene la culpa de nada, pero un día, cuando sea mayor, puede agradecer que su abuelo pensara en él antes que en los caprichos de nadie». Pasamos varias tardes revisando cláusulas, redactando disposiciones, hablando de posibilidades. Yo no entendía todos los términos legales, pero sí entendía la idea. Crear un fondo en el banco a nombre de mi nieto, con el dinero de mis ahorros y el valor de la casa y las fincas, y dejarlo bloqueado hasta que él fuera un hombre. Que nadie pudiera meter la mano antes, que Laura no pudiera vender la casa por 4 duros para comprar un coche nuevo o un viaje al Caribe. Cuanto más hablábamos, más clara se hacía una verdad. Mi obligación ya no era obedecer a mi hijo, era proteger a mi nieto. La decisión final la tomé después de un episodio que todavía me escuece al recordarlo. Una tarde, Laura apareció sola por la casa. Yo estaba en el porche, arreglando una maceta rota. Ella entró casi sin saludar y se fue directa al despacho donde tengo la mesa, los libros y los pocos papeles, que no había llevado al notario. Tardé un par de minutos en seguirla. Cuando llegué a la puerta, la vi con los cajones abiertos, revolviendo facturas, sobres, carpetas. Tenía un gesto de prisa, de nerviosismo. «¿Buscas algo en concreto?», pregunté desde el marco de la puerta. Se sobresaltó, cerró un cajón de golpe. «¡Ay, Juan, qué susto me has dado!». Estaba buscando las fotos esas de Marcos de pequeño, las que tenías guardadas en una carpeta verde. «Las fotos están en el salón», dije sin moverme.
Lo que hay ahí son papeles del banco y de la casa. Se le tensó la mandíbula. Es que quería ayudarte con ese tema, insistió. Tú ya no estás para manejar tantas cosas. Me miró con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, esa sonrisa que se le pone a quien ya ha decidido que eres un estorbo. Estoy perfectamente para decidir qué guardo y qué dejo de guardar, contesté. Y este cuarto, mientras siga vivo, lo abro yo o quien yo diga. Por un momento vi algo en su cara, una mezcla de rabia y de sorpresa. No esperaba que contestara así. Se había acostumbrado a un Juan dócil, silencioso, resignado. Perdona, dijo al fin, solo quería echarte una mano. Te agradeceré que se la eches a otro, respondí. A mí ya no. A partir de ese día, cerré con llave el despacho, saqué las cosas realmente importantes y las llevé a casa del notario, donde las puso en una caja fuerte. Dejé en los cajones solo papeles viejos, facturas pagadas, recuerdos que no tenían valor económico. Quería que, si volvía a abrir cajones, encontrara solo polvo y números caducados. Un mes después, Laura y Marcos insistieron de nuevo con la residencia. «Papá», me dijo él por teléfono, «no puedes estar solo ahí. Te caíste en el porche el otro día. Cualquier día te pasa algo y nadie se entera». «Es curioso», respondí, «porque cuando mamá estaba enferma, nadie se mudó aquí a cuidarla». «No es lo mismo», dijo. «Yo trabajo. Tengo a Mateo, las guardias». «No es lo mismo», repetí. «No, desde luego que no». Al final cedí a medias. Acepté ir a ver una residencia cercana, concertada con la Seguridad Social. El sitio era correcto, limpio, con gente mayor jugando al bingo en una sala común y una tele siempre encendida en algún canal de tertulias. No era un lugar indigno, pero no era mi casa. Estuve allí unas semanas, tras una pequeña caída en las escaleras que me dejó la cadera resentida. Mientras tanto, ellos aprovecharon para mover muebles, cambiar cosas de sitio, traer y llevar cajas. Cuando volví, encontré el salón distinto. Habían guardado fotos, cambiado cortinas, desplazado el sofá de siempre a otra pared. «Es para que te sea más cómodo», dijo Laura cuando le pregunté. «No», pensé, «es para acostumbrarte tú a una casa que crees que pronto será tuya». Aquella noche, sentado en la cama que había compartido con Elena, supe que había llegado el momento. No podía seguir cerrando los ojos. Si no hacía nada, la historia terminaría con ellos vendiendo la casa a toda prisa, malgastando el dinero y dejando a Mateo con el recuerdo de un abuelo que no pintó nada en su propia vida. Llamé al notario al día siguiente. «Estoy listo», le dije. Firmamos el testamento nuevo y la constitución del fondo de estudios en una mañana lluviosa. Recuerdo el sonido del sello golpeando el papel, las firmas, las explicaciones. Recuerdo también la mirada del notario. «¿Estás seguro?», preguntó. «¿Cómo mandan las formas?» «Más que de nada», contesté. «Si me arrepiento de algo, será de haber tardado tanto». A partir de ese momento todo quedó preparado. Solo faltaba dejar que ellos siguieran creyendo que llevaban las riendas, que hablaran de vender la casa, de ayudarme con las cuentas, de controlar mis cosas. Yo les respondía con evasivas, con silencios, con frases cortas. Y esperé. Esperé a que el tiempo hiciera su trabajo, a que llegara el día de llevar al notario la carpeta azul por última vez, a que la traición se desenmascarara sola, no con mis gritos, sino con la voz tranquila de un hombre en una mesa de madera leyendo unas cuantas frases que iban a cambiarlo todo. Capítulo 4. La lectura del testamento. El día de la lectura del testamento amaneció nublado, con un cielo gris que parecía detenido sobre el pueblo. Me levanté antes de que sonara el reloj, como hacen los mayores a los que el cuerpo ya no les deja dormir más de lo justo. Preparé un café con leche, tosté una rebanada de pan con aceite de oliva y me senté en el porche a ver cómo la calle empezaba a despertarse. Frente a mí, la calle mayor aún estaba medio vacía. Alguna furgoneta de reparto, el panadero abriendo la persiana, una señora paseando al perro. Todo igual que siempre, como si ese día no fuera distinto para mí. Me gusta que la vida siga su curso, incluso cuando uno está a punto de cambiarla en un despacho de la plaza. Antes de salir, pasé por el dormitorio y abrí el cajón de la mesilla de Elena. Saqué una foto suya en blanco y negro, de cuando éramos jóvenes.
el pelo revuelto por el viento en la ermita del pueblo, los ojos riendo. La apoyé un momento en la cama hecha. «Hoy harías un comentario mordaz», dije en voz baja, «y luego me dirías que no me pase, que sea justo, que no me dejes llevar por la rabia». Guardé la foto en el bolsillo de la chaqueta y me fui. La notaría estaba en el bajo de un edificio antiguo de la plaza, con la fachada de piedra y un letrero discreto. Cuando llegué, don Ernesto ya estaba allí, revisando papeles. «¿Has venido pronto?», comentó. «Los viejos vamos adelantados a todo», respondí. Me sirvió un café en un vaso de plástico y se sentó frente a mí. «¿Te ves con fuerzas para aguantar lo que venda?», preguntó. «He aguantado cosas peores. Aguantar miradas no es nada». No tardaron en llegar. Primero escuché el ruido del motor de un coche moderno aparcando junto a la fuente. Luego los tacones de Laura sobre la acera, el portazo, las voces. Entraron sin llamar, con esa seguridad que da a creer que todo está decidido de antemano. Ella llevaba un traje caro, el pelo recogido en un moño perfecto, un perfume que dejaba rastro. Marcos iba detrás, con el teléfono en la mano. «Papá», dijo, besándome la mejilla con rapidez, «¿qué tal?». «Bien», contesté, «no me he muerto, por si eso te preocupa». Él evitó mi mirada. Laura soltó una risita. «Ay, Juan, ¿qué cosas dices?», aseguró. «Estamos aquí precisamente para que esté todo claro y tú estés tranquilo». Don Ernesto carraspeó. «Si les parece, empezamos», dijo. «Cuanto antes, mejor». Nos sentamos los cuatro. El notario abrió la carpeta marrón que tenía delante, sacó el testamento y se colocó las gafas. Yo apoyé el bastón en la mesa y junté las manos sobre las rodillas. Yo, Juan Martín, mayor de edad, vecino de Villarviejo, en pleno uso de mis facultades mentales, empiezo así mi testamento, leyó. Laura volvió a reír. «Eso de pleno uso es discutible», susurró. Marcos sonrió por lo bajo. Yo no me moví. El notario siguió con la parte formal, los datos, los testigos, la revocación de anteriores disposiciones. Luego pasó a la parte personal. Dejó que su voz bajara un poco el ritmo. «A mi hijo, Marcos Martín, y a su esposa, Laura Rodríguez, lego mi recuerdo, mi agradecimiento por el tiempo compartido y el deseo sincero de que comprendan alguna vez que el respeto vale más que cualquier herencia», leyó. Laura arrugó la frente. «¿Perdón?», dijo. El notario continuó sin hacerle caso. «A mi nieto, Mateo Martín, lego mi biblioteca completa, el reloj de pulsera que perteneció a mi padre y el banco de herramientas de carpintería que se encuentra en el cobertizo de la casa, para que cuando crezca entienda que las manos y la cabeza son la mejor herencia». Laura se cruzó de brazos. «Muy bonito», murmuró. «¿Y lo demás?». Ernesto levantó la mirada de los papeles y la sostuvo un segundo. «En cuanto al resto de mis bienes, incluido el inmueble de la calle Mayor número 7, las fincas rústicas, el dinero depositado en cuentas bancarias y cualquier otro activo», continuó, «dispongo lo siguiente». Laura se inclinó hacia adelante, sonriendo. «Ahora sí», dijo. El notario tomó aire. «Declaro que todos esos bienes han sido ya aportados al Fondo de Estudios Mateo Martín, constituido en la entidad Caja Rural de Villarviejo, con carácter irrevocable y exclusivo a favor de mi nieto, y que permanecerán bloqueados hasta que éste cumpla 21 años, salvo para atender gastos de educación debidamente justificados». El silencio que siguió fue casi físico. Marcos parpadeó como si no hubiera entendido bien. «¿Perdón?», preguntó. «Quiere decir», explicó el notario con calma, «que la casa, las fincas y el dinero ya no son propiedad del señor Martín a día de hoy, sino de ese fondo. Este testamento no hace más que recoger algo que ya se ha hecho. A ustedes, legalmente, no les corresponde nada, más allá de los objetos personales mencionados». Laura se levantó de golpe. «Esto es ilegal», dijo, casi gritando. «No puede dejar a su propio hijo sin nada, después de todo lo que hemos hecho». «Lo que habéis hecho», repetí despacio, mirándola por primera vez en toda la mañana.
Lo sabemos tú, yo y ese montón de papeles que guardo en una carpeta azul. Y si hace falta, lo sabrá también un juez. Marcos se llevó la mano a la frente. «Papá, ¿cómo has podido hacer esto sin decirme nada?», preguntó. «Yo contaba con mi dinero», completé yo. «Contabas con mi dinero, no con mi bienestar, no con mi paz, solo con el dinero». «No es justo», insistió él. «Al fin y al cabo soy tu hijo». «Y él es mi nieto», respondí, señalando con la cabeza el documento. «Y es un niño que todavía no mira por encima del hombro». Laura apretó los dientes. «Llevamos años ayudándole», gritó, «organizando sus cosas, pagándole cosas, y ahora nos paga así». «No me habéis pagado nada», contesté. Habéis invertido, pensando en recoger el doble, pues ha salido mal el negocio. El notario intervino. «Señora», dijo dirigiéndose a Laura, «si ustedes han gestionado cuentas sin autorización, ese es otro asunto que, como ya le insinué la última vez que estuvo revolviendo papeles aquí, puede estudiarse aparte. Pero este testamento es perfectamente válido, y el fondo también. Todo está en orden». Los ojos de ella echaron chispas. «Esto no se va a quedar así», dijo, «se lo prometo». Cerró el bolso con un gesto violento y salió del despacho, golpeando la puerta. El pasillo recogió el eco de sus tacones. Marcos se quedó sentado, hundido en la silla. «Yo no quería esto», murmuró. «No», dije. «Tú querías la casa, las fincas y la cuenta. Esto no lo querías». Él se levantó despacio. «Me ha dejado en ridículo, papá». «No te he dejado yo», contesté. «Te has dejado tú, eligiendo durante años a quién escuchabas más». Don Ernesto guardó los papeles, se quitó las gafas y nos miró a los dos en silencio un momento. «Juan», dijo, «yo he visto muchas familias romperse por dinero. No voy a ser yo quien diga si lo que has hecho está bien o mal moralmente. Legalmente está perfecto. Moralmente, solo el tiempo lo dirá». Yo cogí mi bastón y me puse en pie. «Solo quería que alguien aprendiera algo de todo esto», murmuré, «aunque me cueste la poca familia que me queda». Marcos no dijo nada, me siguió con la mirada hasta la puerta, pero no me acompañó. Cuando salí a la plaza, el sol empezaba a abrirse paso entre las nubes. Los de la partida de dominó en la terraza del bar me saludaron levantando la mano. Yo se la devolví. Pensé en entrar a tomar un café, pero preferí irme a casa a sentarme en mi porche. Mientras caminaba, sentí por primera vez que el peso que llevaba tantos años sobre la espalda se había colocado en un sitio diferente. No desapareció, porque el dolor de ver así a un hijo no desaparece, pero se hizo más soportable, más ordenado. A veces la lección no es para los demás, sino para uno mismo. Ese día aprendí que decir basta, aunque sea tarde, también es una forma de quererse un poco. Capítulo 5. La lección. La vuelta a casa fue lenta. Conduje mi coche viejo por la carretera comarcal, viendo pasar los campos de cereales, los almendros, las encinas, el paisaje de siempre, el que he visto cambiar de color tantas veces que ya casi puedo adivinar la estación por el tono de la tierra. Cuando aparqué delante de la casa de la calle Mayor y subí el pequeño escalón del porche, sentí algo parecido a cuando uno cruza la meta después de una carrera larga. No había aplausos ni medallas, solo mi silla de siempre, el sonido lejano de un tractor y el olor a cocido que salía de la casa de la vecina. Me senté, apoyé el bastón en la barandilla y cerré los ojos un momento. «Lo has hecho, Elena», murmuré, y sin gritar, como querías. Abrí los ojos cuando escuché un coche acercarse. Reconocí el ruido del motor antes incluso de ver la matrícula. El coche de Marcos. Llegó más despacio de lo habitual y aparcó un poco torcido. Tardó unos segundos en salir. Cuando lo hizo, no llevaba la chaqueta. Tenía las mangas de la camisa remangadas y el gesto más cansado que enfadado. Subió los peldaños del porche despacio. «¿Puedo sentarme?», preguntó. «Esta sigue siendo tu casa para eso», dije, señalando la otra silla. Se dejó caer en ella con un suspiro. Nos quedamos callados un rato. El silencio entre padre e hijo puede ser muy pesado cuando hay demasiadas palabras pendientes. «Me has dejado fatal delante de Laura», soltó al fin. «La miradita que te ha echado ella no la he dado yo», respondí. «Esa se la has ganado tú solito». Él agachó la cabeza, mirando el suelo. «Podrías haber hablado conmigo», insistió.
Podríamos haber hecho algo juntos, buscar otra solución. Te he intentado hablar muchas veces, Marcos, contesté. Cuando tu madre estaba enferma, cuando empezasteis con lo de la residencia. Siempre había una llamada que interrumpía, una guardia, una reunión de Laura, un Mateo con fiebre. Siempre había algo más importante. Él apretó las manos. Solo intentaba tenerlo todo bajo control, dijo. Hacerme cargo. Hacerte cargo no es decidir por otro como si fuera un mueble viejo, respondí. Hacerte cargo es preguntar, escuchar, respetar. Tú no querías hacerte cargo de mí, querías hacerte cargo de las cosas, de lo que había. Se quedó callado un buen rato. Miraba hacia el huerto, donde las tomateras ya estaban secas por el final del verano. Luego habló con una voz que hacía tiempo que no le escuchaba. La voz del chico que venía conmigo al campo a cortar almendras. Supongo que tienes razón, dijo. Me dejé arrastrar. Era más fácil. Laura hablaba y yo asentía. Y al final, he acabado pareciéndome a ella más de lo que me gustaría. No dije nada. No hacía falta rematar el golpe. Ya se lo había dado él solo. Lo que has hecho hoy nos ha dejado sin nada, comentó entonces. No os he dejado sin nada, corregí. Os he dejado sin lo que dabais por hecho. Hay una diferencia. Tú sigues teniendo tu trabajo, tu piso, tu coche, tu vida. Mateo tendrá algún día estudios pagados, y si no los quiere, tendrá un colchón para empezar. Lo que no tendréis es la casa en la que se crió tu madre, ni el dinero que pensabas que te caería del cielo. Él se llevó la mano al pelo. No sé qué decirte. No hace falta que digas nada ahora, contesté. Lo único que me interesa saber es si has aprendido algo. He aprendido, dijo despacio, que no se puede vivir esperando a que se muera tu padre para arreglar tus problemas. Esa frase, así de simple, valió todas las firmas, todo el papeleo y todas las horas de darle vueltas. Se levantó. Laura está que echa humo, comentó. Dice que no va a volver a pisar esta casa. Yo me encogí de hombros. No la he echado yo, dije. Se ha echado ella sola desde el primer día que entró mirando todo por encima del hombro. Él asintió. Miró alrededor como si estuviera viendo la casa por primera vez en mucho tiempo. ¿Te quedarás aquí hasta el final?, preguntó. Hasta que el cuerpo aguante, respondí. Luego que hagan conmigo lo que quieran. Yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Él bajó las escaleras del porche y se detuvo un segundo. Volveré, aseguró. Con Mateo. Creo que ya va siendo hora de que venga más por aquí. Eso sí me arrancó una sonrisa. Te espero, dije. Lo vi marcharse y, por primera vez desde que Elena murió, no sentí rabia ni reproche hacia él. Sentí pena, sí, por todo el tiempo perdido. Pero también una especie de alivio. La lección se había dado. Que él la aprovechara o no, ya no dependía de mí. Los días siguientes fueron una mezcla de murmullos en el pueblo y silencios en casa. En el bar, alguno se acercó a decirme que tenía razón, que demasiado aguantan los viejos con hijos así. Otros simplemente me dieron una palmada en la espalda y me invitaron a un café. Ella vendrá por más lío, me advirtió uno. Que venga, respondí. No le queda mucho donde rascar. Pasaron las semanas. No hubo demandas ni recursos. Supongo que algún abogado sensato le habrá explicado a Laura que un fondo bien hecho y un testamento claro no son tan fáciles de tumbar. Y supongo que también se habrá dado cuenta de que meterse en pleitos cuesta dinero, justo lo que pensaba ganar. En una de esas tardes de otoño, cuando las hojas empiezan a llenar la acera de colores tristes, volvió Marcos. Esta vez traía a Mateo de la mano. El crío, con 8 años, tenía la misma mirada curiosa que su padre de pequeño. «Hola, abuelo», dijo, abrazándome sin preguntar. «Hola, campeón», respondí, sintiendo que algo dentro se recolocaba. «Ven, que te voy a enseñar el almendro donde se subía tu padre». Mientras los veía correr por el huerto, supe que la lección no había sido solo para mi hijo. Había sido también para ese niño, que algún día leerá, quizá, mis libros y mis notas, y sabrá que su abuelo no se dejó borrar. Un par de semanas después recibí una carta de Marcos, escrita a mano, con letra torcida, como cuando hacía los deberes en la cocina. Decía pocas cosas, pero entre líneas había mucho. «Tenías razón», ponía. «Me he separado de Laura. No lo hice por el testamento, aunque haya tenido mucho que ver. Lo hice porque me di cuenta de que llevaba años viviendo una vida que no había elegido.
Solo quería que lo supieras, y que, si me dejas, me gustaría volver a venir por casa más a menudo, esta vez sin esperar nada más que un plato de cocido. La carta terminaba con una frase que me hizo apretar los labios para que no se me escapara un sollozo tonto. Ahora entiendo lo que querías decir con lo de respetar. Perdona por haber tardado tanto. Guardé la carta junto a las cosas de Elena. Formaba parte ya de la historia de esta casa, de esta familia, de este viejo porche donde he visto pasar las estaciones. A veces la gente crea que la lección está en la frase ingeniosa del final, en la jugada maestra, en la trampa bien puesta. La verdadera lección, la que vale, es la que se queda a vivir en el corazón de alguien y le obliga a cambiar el rumbo aunque le cueste. Ese día, en mi porche, con la carta entre las manos y el olor de la tierra húmeda subiendo desde el huerto, supe que todo lo que había hecho, con sus dolores y sus consecuencias, había servido para algo. Capítulo 6. El porche y la calma. Desde lo del testamento han pasado ya meses. El invierno se fue, la primavera trajo flores al almendro y ahora el verano empieza a recalentarlo todo. La vida, por mucho que uno crea que ha puesto un punto final, se encarga de añadir capítulos nuevos sin pedir permiso. Mi rutina no ha cambiado tanto. Sigo levantándome temprano, calentando leche en un cazo, haciendo café en la cafetera de toda la vida y saliendo al porche con la taza entre las manos. Veo pasar a los vecinos camino del trabajo, a los niños en bicicleta, a las vecinas que aprovechan la fresca para ir al mercado. Yo me he convertido en parte del paisaje, como el banco de piedra de la esquina o la farola que parpadea algunas noches. La diferencia está por dentro. Antes, cuando Marcos tardaba semanas en llamar, me pasaba las noches dándole vueltas a qué habría hecho mal. Ahora, si tarda, pienso que estará liado, que la vida sigue su camino y que ya vendrá. He dejado de medir mi valor en función de sus visitas o de sus silencios. Viene más que antes, eso sí. A veces solo, otras con Mateo. Traen pan de una panadería de Madrid que dicen que está muy de moda, pero terminan mojando el de aquí en el plato del cocido y diciendo que como este, ninguno. Se sientan conmigo en el porche, hablamos del hospital, del colegio, del pueblo, de cosas normales. De vez en cuando, Marcos mira la fachada de la casa y suspira. Nunca me había dado cuenta de lo bonita que es, dice. Es la misma casa de siempre, respondo. Lo que ha cambiado es cómo la miras. Sobre Laura sé poco. Supe por ahí que se fue a vivir a otro barrio, que sigue en su trabajo, que de vez en cuando pregunta por el tema del fondo. Me alegro de no tenerla delante, no porque me asuste, es porque sinceramente la vida es demasiado corta para seguir soportando miradas como la suya. Mateo, en cambio, se está haciendo mayor a velocidad de vértigo. La última vez que vino, se quedó embobado mirando mis libros. ¿Todos estos son tuyos, abuelo?, preguntó. Sí, y si algún día quieres leerlos, son tuyos también. Me miró como solo miran los niños, con esa mezcla de admiración y naturalidad. Papá dice que me los has dejado de herencia, dijo, y algo de un fondo para estudios, no lo he entendido muy bien. Es normal, respondí, eres pequeño. Solo quiero que sepas que todo lo que he tenido lo he puesto a tu nombre para que, cuando seas mayor, tengas más libertad para elegir. Pero lo más importante no son los euros, Mateo. Lo importante es que no te conviertas en alguien que trate a los demás como si fueran un cajero automático. Él se rió. Eso es que no te tengo que pedir dinero, ¿no?, bromeó. Te lo puedes pedir a ti mismo cuando seas mayor, contesté. Pero acuérdate de que el respeto no se compra ni se hereda, se gana cada día. Cuando se fue, se llevó un libro de mi estantería, el viejo ejemplar del Quijote que usé durante años con mis alumnos. Le escribí una dedicatoria en la primera página, para que recuerde que los viejos locos a veces tienen razón. Una tarde de verano me encontré a Marcos sentado solo en el porche mirando al huerto. Yo salí con 2 vasos de agua fría y le tendí uno. Estaba pensando en mamá, dijo. Yo también pienso en ella cada día, respondí. ¿Crees que estaría de acuerdo con todo lo que ha pasado?, preguntó. No lo sé, contesté después de pensarlo un poco. Seguramente me habría dicho que no me complicara la vida, que al final el dinero va y viene, y que lo importante es la familia. Pero también sé que no soportaba la falta de respeto, y tú perdiste mucho de eso durante un tiempo.
Él asintió, serio. Tienes razón, dijo, y te pido perdón otra vez. Ya te lo he dado, respondí. Lo que hagas a partir de ahora es cosa tuya. Me miró y por primera vez en mucho tiempo vi en sus ojos algo que reconocí del todo. No era culpa, ni rabia, ni orgullo. Era gratitud. Gracias por no dejar que Laura hiciera contigo lo que quería, dijo. Gracias por plantarte. No lo hice por mí solo, respondí. Lo hice por ti y por Mateo. Si tú hubieras heredado todo en el estado en que estabas, habrías seguido en la misma rueda. Habrías pensado que salía rentable no escuchar, no respetar. Tenía que romper eso en algún punto. Él se quedó callado y luego sonrió. Pues lo rompiste bien, dijo. Nos reímos los dos, una risa tranquila, sin veneno. Esa noche, antes de irme a dormir, abrí mi cuaderno, ese en el que llevo años apuntando pequeñas cosas que no quiero que se las lleve el viento. Escribí una frase que me rondaba desde hacía tiempo. Si quieres saber quién eres, escucha lo que dice tu silencio cuando se apagan las risas interesadas. Cerré el cuaderno, apagué la luz y me acosté. Dormí mejor que otras noches. La casa sigue crujiendo por las noches. El viento sigue colándose por alguna rendija en invierno. El porche sigue siendo mi lugar, el sitio donde pienso, recuerdo y a veces cuento estas historias a quien quiera escucharlas. Hay quien dice en el bar que fui demasiado duro con mi hijo. Otros dicen que fui demasiado blando. A mi edad, he decidido que no voy a vivir pendiente del juicio de nadie. Solo sé que puse un límite a tiempo y que ese límite ha hecho que hoy, cuando Marcos se sienta a mi lado con un vaso de agua y Mateo corre por el huerto, yo no sienta rencor, sino calma. He perdido cosas por el camino, sí. He perdido la imagen idealizada de mi hijo, la tranquilidad tonta de creer que la familia siempre se mantiene unida, y una parte de la compañía que creía tener. Pero he ganado algo que no se ve, solo se siente, la certeza de que, al final, no me dejé pisar hasta desaparecer. La paz no te la regala nadie, no viene en herencias ni en testamentos. La paz se gana tomando decisiones que a veces duelen, pero que te permiten mirarte al espejo sin agachar la cabeza. Y aquí estoy, en mi porche de la calle Mayor, con mis 60 y muchos años encima, la taza de café en la mano y la sensación, por fin, de que esa paz me pertenece.